Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Asiento, hermanos. Para mí siempre es un desafío estar aquí adelante. Hermanos, esta mañana el Señor ha querido que yo lo haga y al mismo tiempo siempre digo que también es un privilegio. Vamos a orar, hermanos, y voy a pedirle al Señor que hable a través de mí, que mis palabras sean las palabras del Señor para ustedes. Oremos. Te damos gracias, Señor, por estar acá. Te damos gracias porque hemos escuchado tu llamado y a pesar del frío estamos aquí, porque algo nos quieres decir. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue a los corazones de todos mis hermanos y hermanas. Te pido en especial, Señor, que tú hables a través de mí y que tu mensaje sea entendido, claro, Señor, y puesto, Señor, en nuestras acciones. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos haga reflexionar y que a mí, Señor, también me dé la autoridad para hablar de tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. En la palabra leída en Juan, nos habla de los discípulos que estaban escondidos y con mucho miedo, con mucha desesperanza, pero quisiera adelantarme o anteceder más bien y hablar de lo que acontecía primero, para poner en contexto esta lectura, en que María va al sepulcro, ¿no es cierto?, y encuentra el sepulcro vacío. Entonces el susto se apodera de ella, el miedo, la congoja, la tristeza de haber perdido a su hijo y más encima no está, o sea, se lo robaron. Y en toda esa congoja y en toda esa desesperanza, ella no ve ángeles que estaban ahí, no escucha tampoco y solo escucha cuando el Señor le habla. Entonces a ella se le da el honor de ir a avisarle al resto de sus discípulos que Jesús había resucitado. Qué honor para ella. Fue la primera mujer que habló de que Cristo había resucitado. Y bueno, nos encontramos entonces, y sabiendo, ¿no es cierto?, que en ese tiempo, sobre todo, las mujeres no tenían ningún valor, no tenían palabra, eran los hombres nomás los que hablaban. Sin embargo, Jesús va a ella y ella es la primera mujer que anuncia entonces a Cristo resucitado. Y nos encontramos en un momento en que los discípulos estaban también muy tristes, muy acongojados, al borde de la depresión. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tristes nosotros? ¿Cuántas veces hemos tenido mucha pena, congoja, desesperanza? Nos hemos sentido solos. ¿Cuántas veces? Somos seres humanos y también somos débiles y nos hemos sentido así. Pero en este caso, en que los discípulos estaban encerrados en esas circunstancias, llega Jesús. Perturbados y escondidos debido al temor, ese temor que predomina sobre la esperanza, venciendo esta traba de temor en los discípulos, se hace presente Jesús, cumpliendo su promesa, y su presencia nos muestra cómo Jesús rompe las barreras. Ellos no estaban esperando a Jesús en ese momento. Ellos ya estaban muy, muy deprimidos y en esa circunstancia se aparece Jesús. Entonces son
a pesar de las barreras impuestas por el miedo, para hacer realidad en medio de los suyos, a sus discípulos, los más cercanos, la certeza de su victoria y el cumplimiento de su promesa. Jesús anuncia una vez más su paz. Los judíos siempre se saludaban con el shalom, ¿no es cierto?, con la paz. Pero esta era una paz diferente. Este saludo, dicho de los labios de Jesús, adquiere un nuevo significado. La paz aparece como una certeza que permite sobrellevar la adversidad sin perder la confianza continua en el Señor, que vence al mundo. Es una paz que el mundo no puede dar, solo Él la puede dar. Entendiendo lo difícil que es superar el desconsuelo después de sufrir la tragedia de haber perdido a su líder, a Jesús, nuevamente les repite: paz a vosotros. Estas palabras, dichas por el príncipe de paz, tuvieron el efecto de disipar el miedo. El miedo se cambió a la alegría, a la esperanza, y la congoja desapareció. Entonces, antes solo había ansiedad y dolor, y Él cambia ese lamento. Hay una alabanza que dice: Él cambió mi lamento en baile. Así fue en ese momento. En las lecturas del leccionario se muestran distintas facetas de la obra del Espíritu. En el Salmo destaca su labor en la creación y su subsistencia. Pablo en Romanos nos recuerda el lugar del Espíritu en nuestra condición de hijos e hijas. El relato de Hechos señala la manifestación del Espíritu sobre la comunidad de Jerusalén y su fuerza comunicativa que rompe las barreras del idioma. Por lo tanto, si en 3 oportunidades vemos claramente la actuación del Espíritu Santo, también tenemos que saber que el Espíritu Santo siempre estuvo. En Gálatas se describen frutos del Espíritu y son como resultado de una vida guiada por el Espíritu de Dios. Estos son, si recuerdan, amor, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, fe, templanza. En Corintios también se nos habla que el Espíritu Santo actúa de diferentes maneras en cada persona. Ya lo leímos, ¿no es cierto? En Corintios, Dios a través de su Espíritu Santo nos da diferentes dones para ponerlos al servicio del Señor. Juan Wesley, vamos a citar, ¿no?, esta experiencia de Juan Wesley, porque justamente hoy día se celebra también la experiencia del corazón ardiente. Juan Wesley, fundador de la Iglesia Metodista, había sido un incansable buscador de una relación más cercana y más transparente, más íntima con Dios. Algo le faltaba. Era muy estudioso de la Biblia. Ya había estudiado desde niño, ¿no? Siempre en su familia se estudiaba la Biblia, se oraba, su madre siempre dedicada y su padre pastor. Había sido ya predicador, había sido nombrado presbítero, había sido misionero, había ido a Georgia a evangelizar a los indígenas en Estados Unidos. Pero finalmente él decía: ¿y quién me evangeliza a mí? Algo me falta. Siempre sintió que algo le faltaba. Algo impedía tener esa paz interior, esa paz que solo Cristo resucitado la puede dar. Un día fue de mala gana a una reunión en la calle Aldersgate, donde tuvo una experiencia personal con Cristo. Era un día en que no era un día especial, era un día como todos los días. No había algo diferente, sino que incluso llegó hasta un poquito tarde a la reunión. Entonces, él relata así: cerca de 8:45 de la noche, alguien describía el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo. Hablaba de fe como una energía viva,
ocupada, activa, poderosa. Esa fe que no pregunta si se deben hacer buenas obras, sino que ya antes de preguntar ya están hechas esas obras. Es una fe que constantemente se mueve. Yo sentí un extraño ardor en mi corazón. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo, para mi salvación. Y recibí una seguridad de que Él me había quitado todos mis pecados. Empecé a orar con toda confianza, con toda fuerza y en forma especial por aquellos que me antecedieron, decía él, que fueron perseguidos y maltratados. Luego testifiqué abiertamente a todos los presentes lo que había sentido por primera vez en mi corazón. Después de una larga trayectoria de búsqueda, por fin encontró la paz que solo Cristo la puede dar. Hermanos y hermanas, así es la experiencia de un encuentro real con el Cristo resucitado. Así como las vidas de los discípulos y discípulas fueron transformadas por la aparición de Jesús, hoy día también busca llevar paz y consuelo a la vida de quienes sienten temor y desesperanza. Este es el mensaje del Evangelio de Jesús, el Jesús en quien el ser humano puede comenzar de nuevo y encontrar una razón para vivir, una nueva razón para vivir. Además, cabe destacar que la misión que había hecho Jesús en la tierra había que continuarla. Entonces, en esa época les dijo a sus discípulos que tenían que continuar con su misión aquí en la tierra, como a nosotros también nos dice hoy día. Más que recordar un hecho en Pentecostés, reconocemos una actitud de Dios hacia nosotros que nos regala con su presencia en nuestras vidas, nos da una misión y nos renueva mediante el perdón, nos libera a través del perdón. Y así entonces, hermanos y hermanas, la acción del Espíritu Santo es permanente y se manifiesta en toda circunstancia. Por ejemplo, en la creación, leímos el Salmo 104 con sus discípulos en el Evangelio de Juan 20 y en la comunidad en Hechos, y se manifiesta también en nosotros hoy día. Queridos hermanos y hermanas, el Pentecostés es para nosotros hoy la sensibilidad que puede generar y lo que promueve como un motor esencial y fundamental de la iglesia. Pentecostés es algo más que hablar en lenguas, sino que es un motor que nos impulsa nuestro quehacer hoy día. En los textos bíblicos del Antiguo Testamento se habla de la Roaj, ¿no? En hebreo. Así le decían los hebreos, Roaj. Era el soplo de la vida que daba Dios. Es decir, el fundamento de la vida venía de un aire o el soplido de Dios. O sea que si las cosas no tienen soplido de Dios, son inertes, no sirven, sin vida, sin movimiento en sí mismo. Posteriormente se escribieron los textos en griego, y en griego se le llamaba neuma. Neuma, el espíritu era el neuma. Tiene que ver con darle un sentido a la vida, al aire, ¿no? Al oxígeno, podríamos decir, el que nos mueve. El Espíritu Santo en Pentecostés, entonces, llega y se resuelve en un momento determinado en que la vida en ese momento para los discípulos no tenía sentido. Sin embargo, esto viene a darles un aire nuevo y además viene a darles un sentido a la permanencia en la espera de la segunda venida de nuestro Señor. La pregunta es, ¿qué es para nosotros hoy? ¿Cómo es nuestra espera? ¿Es una espera activa o pasiva? La invitación es
a esperar con un sentido. No es una espera pasiva, y tal como en Pentecostés, es una espera completamente activa en un Dios que mueve, que sopla a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia tiene el Espíritu. No es una iglesia que solo habla en lenguas, sino que es una iglesia que se mueve, que se renueva, que estudia las Escrituras, que está abierta al diálogo, que no discrimina, que es acogedora, que es fraterna, es solidaria, que se renueva constantemente, que busca la verdad. Una iglesia comprometida con el reino de Dios y su justicia. Que el Señor les bendiga y que sientan esa energía que nos mueve en bien de los demás, porque nuestra iglesia se caracteriza por mucha justicia social, por hacer acción social. Tenemos que movernos en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestra ciudad. Oremos, hermanos. Oh Señor, te damos gracias, Señor, por ese regalo del Espíritu Santo que nos mueve. Te damos gracias, Señor, porque nos das esperanza en medio de la desesperanza. Nos das, Señor, el alivio de sentirnos perdonados. Por tu gracia, Señor, estamos aquí y nos regocijamos, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo se pasea como un soplo, como una brisa fresca, Señor, en nuestros pasillos, en nuestro templo, en los corazones de los hermanos y hermanas. Que ese mismo Espíritu, Señor, nos mueva cada día y no nos sentamos solos, Señor, sino tener la certeza y la seguridad de que tú siempre caminas a nuestro lado. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.